Bueno, para el día de hoy tenemos un tema que es bien interesante en relación a esos enfoques que a veces, bueno, que tienen ciertas, digamos, como escuelas de marketing, ¿no? Y que de una u otra manera diferentes empresas, organizaciones los utilizan precisamente para potencializar de una u otra manera sus diferentes estrategias, ¿no? De comercialización de productos y demás. Em, esos, eso, digamos que surge en razón al proceso, ¿no? Al proceso de marketing. Lo primero que debemos entender es ese proceso, precisamente, ¿sí? Cómo se da ese concepto y lo que vamos a hacer es un pequeño recorderis de cómo se da digamos, esa configuración de aspectos en relación a ese marketing, ¿cierto? Entonces tenemos unos insumos, ¿sí? O unos inputs que son las diferentes condiciones o elementos que se puedan dar en relación a esa infraestructura que se tenga del área, ¿no? Acuérdese que no necesariamente cuando hablamos de marketing, no necesariamente tenemos que determinarlo al interior de la organización, sino también empresas dedicadas o terceros que se dedican o especialistas en este tema para, digamos, generar ese factor de de estrategias, eh, de establecimiento de metodologías, de tácticas para poder de una u otra manera potencializar, pues finalmente el objetivo final de toda organización es lograr participar activamente en un mercado, que se logren esas ventas, ¿sí? Ese crecimiento de ventas, y pues obviamente a partir del establecimiento o de la incorporación de esas diferentes estrategias, ¿no? En ese sentido, pues la idea de esas organizaciones es poder ofertar productos y servicios y en contraprestación, pues las personas o bueno, ese mercado genere ingresos para la organización, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, esa es el proceso, la tipología en la forma en que se lleva a cabo el proceso de mercadotecnia, ¿cierto? Independientemente de la estrategia que se utilice, de las características que se tengan, de la incorporación del marketing mix que tengamos dispuesto, bueno, todos esos diferentes elementos, digamos que esa es como la característica del proceso con el cual funciona el concepto de mercadeo y mercadotecnia dentro de las organizaciones. Y a partir de esos diferentes, digamos, ejercicios que se han dado en desarrollo en ese mismo proceso de evolución del mercadeo, de la mercadotecnia, digamos que tenemos aquí dos grandes representantes, ¿sí? Estudiosos del tema, que nos hablan de esos diferentes enfoques que se han dado en relación a ese proceso de evolución, ¿no? El primero de ellos, Kotler, ¿sí? Creo que, pues, hablábamos en algunas clases, creo que en la primera clase hacía referencia a que pues, hice el comentario de que pues iba a ser un referente teórico en relación a esas diferentes enfoques. ¿M? Y la otra es Fisher, Espejo. Allí en la plataforma ustedes tienen puesto el libro, ¿sí? El documento. Bueno, cuando lo podamos leer, lo leeremos. Pero no, la idea es que ustedes puedan hacer como esa lectura crítica, ¿no? Para poder como determinar esos elementos que realmente van al detalle en relación a digamos, diferentes enfoques que ellos nos explican, que ellos nos relacionan en el libro, ¿no? En el documento, ¿no? Y que pues bueno, por eso está allí, ¿no? Porque nos va a llevar en mayor detalle. Hoy vamos a tratar en nuestra clase de mostrar, digamos, los elementos, pero pues como de manera muy general, no vamos a entrar pues en detalle cómo se correlacionan o tienen, digamos, como ese grado de injerencia o variación sobre los diferentes aspectos en los cuales se haga énfasis, ¿no? O tengan relación directa en su utilización. Para optimizar mejor el ancho de banda, voy a cerrar mi video, ¿sí? Y poder presentar las diapositivas, pues, como de mejor manera, ¿vale? Vale, listo. Entonces, en ese sentido, el primer enfoque es el de producción.
En ese sentido, las organizaciones, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro acá es que, digamos, en nuestros entornos actuales, ¿sí? De globalización, antes de entrar a ese concepto de esos diferentes enfoques, tenerlos claros que, mire, los negocios actuales o estos modelos que están enmarcados en ese contexto de la globalización, ¿sí? Pues genera una serie de características en relación a nuevos modelos de negocios, ¿sí? A nuevas formas de hacer, a nuevas estrategias de hacer negocios, ¿sí? Para hacer negocios y pues nuevas oportunidades que se puedan dar, ¿cierto? Y esa es una dinámica que de una u otra manera en nuestro, ¿cómo lo podemos decir? En ese proceso, pues van a seguirse dando, ¿no? Serán definitivamente permanentes. Esa ha sido como una característica y una permanente en la sociedad humana y por lo tanto seguirá dándose bajo esa diferente perspectiva, ¿no? Eh, digamos que cuando se dieron esos primeros atisbos o esos primeros momentos de revolución industrial, primera, segunda revolución industrial, hasta el momento en el que nos encontramos ahora, la 4.0, eh, pues entender que eso es natural, la evolución hace parte de la realización o del establecimiento de precisamente de esos diferentes procesos evolutivos y que los negocios seguirán dándose de diferente manera, los modelos, la forma en que se establecen y pues bueno, variarán, ¿no? Obviamente hoy en día sabemos que esa 4.0 nos muestra una serie de configuraciones, de establecimientos de esas nuevas formas, pero pues digamos que en ese sentido, los enfoques siguen ahí, ¿no? Esos mismos enfoques y bueno, esos nuevos enfoques también se dan en relación a esas diferentes dinámicas, como nos lo muestra Fisher, ¿no? Allí vemos una serie de condiciones y características bien particulares y bien amplios. Bueno, entonces ahora sí, el enfoque basado en la producción, ¿sí? Allí, digamos que las organizaciones, las empresas, establecen su estrategia precisamente en enfocarse allí en producir, ¿no? ¿Sí? Y adicional, generar conceptos de eficacia en la distribución para poder precisamente llegar a entregar o comercializar a través de sus diferentes canales la entrega de estos productos, ¿no? De esos, de esa mercancía o de ese producto con los cuales se establece únicamente la estrategia de la empresa es simplemente producir, ¿no? Es basada como en la vieja escuela, en la vieja, en los viejos modelos de consecución o de establecimiento de producción en línea, ¿no? Se optimizan una serie de procesos, ¿sí? Eh, se incorporan tecnologías precisamente para lograr que esos estándares de producción pues sean con alto grado, es decir, que existan un alto número de productos. ¿Se acuerda cuando hablábamos en la otra clase de del establecimiento de esa oferta, el establecimiento de las cantidades producidas y la relación en el punto de equilibrio precisamente de esas cantidades producidas, ¿no? Eh, y cómo de una u otra manera analizábamos pues esa elasticidad que se daba en relación a esa demanda también o de esa línea de producción que se podía dar en esos diferentes, bueno, que se daban en los diferentes negocios. Entonces, esas organizaciones se enfocan en bajo esos modelos y orientan sus estrategias precisamente a eso, a generar un alto grado de producción a través de la optimización y disminución de sus costos, ¿cierto? Tratando, vuelvo y lo reitero, encontrando como ese punto de equilibrio en esa generación de producto y el establecimiento de valores de producción y pues de una u otra manera lograr también la comercialización de esos productos, ¿no? Buscar estrategias en la eficiencia de esa distribución, porque pues claro, naturalmente tenemos una cantidad de productos que están ahí, que tenemos
que quizás almacenados y pues de una u otra manera tendremos que buscar la forma de poderlos comercializar, ¿no? Y en ese sentido, pues ubicar o determinar esa misma estrategia de comercialización, de distribución, enfocándonos en diferentes modelos, ¿no? Buscar o intermediarios o buscar organizar de pronto ampliar los canales de comercialización, buscar intermediarios mayoristas, buscar intermediarios quizás minoristas para poder de una u otra manera satisfacer la oferta y de esos diferentes, de esos diferentes productos, ¿no? Orientado en esa producción en masa, ¿no? Altos volúmenes de inventarios. ¿Mm? Otro enfoque es hacia el producto, en el cual sus características están dados en condiciones de calidad, ¿no? Altos estándares de calidad específicamente, ¿no? Establecer o incorporar procesos eh, que estén orientados hacia el desempeño, la innovación. ¿Mm? Y digamos que en esos aspectos, ¿sí? En este tipo de enfoque o de estrategias orientadas hacia el producto, algunos expertos hacen referencia a que a veces se identifican ciertas características derivadas de la miopía de la mercadotecnia. ¿Se acuerda? Cuando hablábamos hace algunas clases, hablábamos de esa miopía de la mercadotecnia, donde no se identificaban algunos factores que quizás eran relevantes para el desarrollo o el establecimiento o el cumplimiento de esas estrategias. Entenderlo, porque pues solamente estamos orientados, esta estrategia orientada hacia el producto, pues tiene pues lo que le estamos mencionando, ¿no? Se orienta específicamente hacia establecer o identificar altos estándares de calidad, ¿sí? La razón de ser, la funcionalidad de esos productos están orientados en contextos de calidad. ¿Mm? Y adicionalmente, digamos, eso generará unas condiciones diferenciales con el resto de mercados o de productos que se puedan encontrar en el mercado, mejor, ¿sí? Y, pero, como hay orientación solamente hacia el producto, hacia el contexto de calidad, eh, se da, y mencionaba, surge la miopía del marketing. ¿En razón a qué? A que pues finalmente hoy en día los consumidores que buscan que se les entreguen soluciones. ¿Mm? Eso no implica que de una u otra manera estos mercados, bueno, estas estrategias no vayan a encontrar mercados, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de esos conceptos de calidad, de innovación, de desempeño, quizás de aspectos que generen diferenciación del producto, pues naturalmente va a encontrar una serie de características o condiciones especiales en mercados muy específicos, ¿no? Claro, prueba de ello es lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Es un Rolls Royce, ¿cierto? Entonces, y eso, y así digamos que un vehículo de esos valga la plata, ¿cierto? Eso no implica que no se vaya a encontrar quien compre el carro. Claro que sí, indiscutible, ¿cierto? Por eso, pues de una u otra manera, pues no existían esas marcas y no existiría esta estrategia, ¿no? Pero entonces, en ese concepto, a veces pues algunos expertos en relación al análisis de estos diferentes tipos de enfoques establecen o determinan que para este tipo de enfoque, pues realmente se puede dar el concepto de miopía. Por lo tanto, el análisis, la evaluación de esos mercados, ¿sí? De esa orientación del producto, de las características que tiene específicamente, o bueno, las características que le estamos incorporando, desarrollo de innovación, desarrollo de tecnología, pues deben ser muy bien evaluadas para poder aprovechar pues de mejor manera los mercados en los cuales se pueda desempeñar o se pueda comercializar ese producto, ¿no? Específicamente esa condición, ¿no? Cerramos acá.
Otro enfoque es aquel enfoque que está orientado hacia las ventas. ¿Mm? En este sentido, eh, podemos establecer o podemos determinar que pues eh, existen altos, digamos, posibles volúmenes de inventario, ¿sí? Es muy similar al de producción, ¿sí? En el sentido de que se establecen eh, unas estrategias de producir un sinnúmero de productos, de tener unos inventarios, ¿sí? Y a partir de un marketing estratégico, un marketing mix, poder lograr la comercialización de esos diferentes productos, ¿sí? Aquí, en ese sentido, esa estrategia de marketing adquiere un valor fundamental para poder lograr precisamente la comercialización de esos productos. Incluso cuando se hace esta orientación o tiene este tipo de enfoque, no necesariamente, aquí no se está hablando, ojo, en este tipo de estrategia no se habla de calidad. Obviamente se tendrán algunos estándares, algunas características que se han evaluado y se tendrán en relación a- se tendrán en relación a la forma en que se podrán salir de esos inventarios, mover esos inventarios, pero, pero digamos que aquí, con relación a los otros, al del producto, con relación al de producto, no tenemos características de calidad. Simplemente a la organización lo que le interesa es generar esa producción y lograr de una u otra manera salir rápidamente o mover rápidamente esos diferentes inventarios que se puedan que se queden o se movilizan en relación a ese tipo de estrategia. El otro, el otro enfoque es aquella que está orientada hacia el consumidor, ¿no? Y digamos que esa es la que ha tenido, esa es la que podemos encontrar recientemente, o con la cual las empresas recientemente han hecho, digamos, se orienta actualmente, ¿no? Las empresas hoy en día evalúan claramente cuáles son las características de ese consumidor, cómo de una u otra manera se dinamiza en el mercado y poder competir pues de una u otra mejor manera y satisfacer pues a ese nicho, ¿no? Al que hemos mencionado siempre, ¿no? A ese buyer persona, ¿no? A, eh, orientando condiciones de satisfacción, ¿sí? De establecimiento de soluciones que tenga o que requieran esos diferentes nichos de mercado, eh, y logrando también pues como un concepto de especialización que debe tener la organización o la empresa para satisfacer esas necesidades y esos requerimientos de ese, de ese nicho, de esos consumidores que tienen necesidades específicas, tienen requerimientos muy quizás técnicos o con requerimientos muy especiales, ¿sí? Y que de una u otra manera, a partir de esa orientación hacia el consumidor, pues va a generar esa satisfacción. Creo que a lo largo del curso hemos venido hablando mucho de este concepto, ¿cierto? Y pues lo conocemos, lo hemos leído en los diferentes documentos, en los diferentes artículos que se encuentran allá puestos en la plataforma. Y pues bueno, esa es como la condición, la característica especial de los mercados modernos, ¿no? Orientarnos, bueno, las empresas, pues, orientarse hacia la satisfacción de esas necesidades del cliente, ¿no? Eso no implica que los otros no tengan vigencia, claro que sí, indiscutiblemente, ¿cierto? Pero en la dinámica, en la forma en que se está dando el contexto de globalización, muchas organizaciones han volcado sus esfuerzos, o bueno, sus estrategias a la consecución, al establecimiento de este tipo de orientación para satisfacer de mejor manera la dinámica de esos mercados y de esos consumidores. Mire, aquí debemos tener claro esos
diferentes aspectos, perdón, quería enfatizar acá un tema en relación a esto. Y es que eh, hablaba al principio, cuando iniciamos la clase, estaba hablando precisamente de esos diferentes contextos de globalización, ¿no? Ese proceso de globalización de una u otra manera genera que la sociedad haya cambiado, ¿no? Y ante esos diferentes cambios y esas, digamos, eh, establecimiento, y en esos cambios, digamos que las personas tienen diferentes tipos de necesidades. Y eso ha generado que de una u otra manera ya las empresas, que las personas no tengan que adaptarse a las empresas. Son las empresas las que tienen que adaptarse a las personas, ¿no? Digamos que en ese sentido, cuando hace un siglo, si hace 100 años atrás, cuando el señor Ford estableció los modelos de producción y montó, o bueno, sacó al mercado el modelo T, ¿cierto? Creo que lo hemos colocado como ejemplo muchas veces, ¿cierto? Y el modelo T era un carro que tenía las mismas características, los mismos colores y, y digamos que pues fue un éxito en ventas, pues claro, súper, porque pues finalmente daba una serie de posibilidades, es decir, era un carro popular para que cualquier persona norteamericana, pues como eso era en Estados Unidos, para que cualquier estadounidense pudiera adquirir el vehículo y pudiera tener la posibilidad de transportarse en un vehículo, ¿no? Y en ese sentido, las personas de una u otra manera se tenían que adaptar a las condiciones que estaban puestas en relación a ese tipo de vehículo. ¿Sí? No podía comprar un carro blanco porque no lo había, un gris no lo había, ¿cierto? Era color negro, con ruedas en madera, con una serie de condiciones específicas, estándares, y las personas no podían pedir como o algo diferente, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Hoy en día podemos encontrar carros deportivos, familiares de lujo, eléctricos, blancos, amarillos, familiares con aspectos de lujo, eh, una multiplicidad de diferentes precios, carros populares, carros de alta gama, bueno, la multiplicidad de opciones que se pueden encontrar en el mercado, ¿cierto? Entonces, los mercados de una u otra manera se van adaptando a esas necesidades y a esos requerimientos de las personas. ¿Mm? Y digamos que esa es, pues si esa ha sido la tendencia en los últimos 40 años, que ha ido evolucionando, ha ido generando como esa transición de evolución de los mismos mercados, pues naturalmente esa seguirá siendo la misma tendencia, ¿no? Por lo tanto, las organizaciones, las empresas tendrán que irse especializando de mejor manera para ir conociendo esos requerimientos y esas necesidades de unos clientes que cada vez son más exigentes. Creo que también lo hemos hablado acá, ¿no? Cómo ese comportamiento de los consumidores hace que la dinámica de los mercados también se dinamicen en relación a esos mismos comportamientos, ¿sí? Y esa serie de necesidades, ese ¿cómo lo podríamos decir? Esos conceptos de evolución tecnológicos, de desarrollo tecnológico, pues también acompañan y hacen que las organizaciones pues tengan que ponerse en sintonía con esos diferentes aspectos en relación a esas necesidades del consumidor, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, pues digamos, se ha dado saltos impresionantes en relación a la forma en que se dinamizan esos diferentes mercados, ¿no? Ya son las empresas las que se orientan hacia esta dinámica, hacia satisfacer, conocer claramente las necesidades del cliente, cómo lo hace, por qué compra, cómo lo compra, dónde lo compra, ¿sí? En esos sentidos, y es importante que como gerentes lo tengamos claro como claro, trabajando y participando activamente en esos diferentes mercados en los cuales pues vamos a establecernos, ¿no? Sí, eso es clarísimo. Otra de las estrategias es hacia la mercadotecnia social, ¿cierto? Hoy en día, bueno, volvemos otra vez, en los últimos 40 años, las organizaciones, no, la sociedad ha identificado como esa, o ha exigido, ha generado ese establecimiento de conciencia hacia la protección del medio ambiente, ¿no? Y a partir de esos requerimientos, de esas exigencias,
sociales, ¿sí? Pues se comienzan a generar eh, estrategias y se norman políticas precisamente para poder eh, atender esos mismos requerimientos sociales. Y en ese sentido, pues las organizaciones, sí, las organizaciones en general, pues toman una iniciativa importante y es desempeñar o desarrollar procesos de producción, procesos productivos que impacten de manera positiva en este aspecto, ¿no? Eh, Ahora, no solamente desde la perspectiva del medio ambiente, ¿no? Sino desde esa responsabilidad social empresarial, a lo que hoy conocemos bajo ese contexto, ¿no? La responsabilidad social empresarial. Y desde la perspectiva, digamos, global, ¿sí? Los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo a partir de esa serie de exigencias sociales, hoy en día se piensa y se entienden el concepto de impacto ambiental como un ejercicio natural inherente en las actividades de las diferentes organizaciones. Y pues obviamente, naturalmente, el marketing también debe acompañar esos diferentes tipos de iniciativas, ¿cierto? Eh, Además, porque son iniciativas estratégicas, ¿cierto? También debemos tenerlo presente entenderlo desde esa concepción, ¿no? Que es una perspectiva estratégica, es estratégica. Hoy las organizaciones, a veces muchas empresas hoy en día, o sea, digamos, no es que se haya popularizado, sino que se ha vuelto parte del concepto social, ¿sí? Y de la utilización de buenas prácticas o del uso de buenas prácticas, tener sellos verdes, tener sellos que garanticen la idoneidad de los diferentes procesos que se llevan a cabo por parte de las organizaciones, ¿no? Entonces, esas certificaciones, pues de una u otra manera, implican que las empresas generen o establezcan primero conceptos de conocimiento en relación, es decir, conocimiento en relación al impacto que genera sus actividades, tanto en el medio ambiente como en el desarrollo económico, como en las personas o las comunidades con las cuales tienen interacción, ¿cierto? La utilización o la mejora de esas, ¿cómo se llama esto? Las huellas de carbono, ¿sí? Optimizar de mejor manera los diferentes procesos, los insumos, la utilización de tecnologías que de una u otra manera vayan orientadas a la conservación o que generen un impacto, traten de generar el menor impacto negativo en ese medio ambiente, ¿no? Hay que sentirlo, a ver, aquí nos dice, hoy en día deberíamos ver más a la orientación. Deseo- Ok, sí, y lo que nos dice aquí Héctor, eso es cierto, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una serie, las empresas, las organizaciones, la sociedad civil, bueno, y todos los que de una u otra manera participamos activamente dentro del desarrollo económico y en este proceso de globalización, tenemos un alto grado de responsabilidad precisamente en cumplimiento de estos nobles objetivos. Y lo digo nobles objetivos porque definitivamente están orientados a poder mantener y dejarle un futuro, ¿sí? Un planeta sostenible a las futuras generaciones. Eh, Creo que, pues no sé, si a muchos de ustedes de pronto les interesan esos temas, ¿no? Deben interesarles porque pues ustedes hacen parte de esas nuevas generaciones de profesionales que van a tener que entender y trabajar activamente en estos temas, en estos aspectos, ¿cierto? Si bien es cierto, esta sociedad, estas últimas generaciones, por decirlo de alguna manera, y marcarlo en esos conceptos, estas últimas generaciones, eh, nos hemos dedicado simplemente a generar, a producir y a producir y no pensar realmente en ese impacto que genera hacia el medio ambiente y sobre todo hacia el futuro del mismo planeta, ¿no? Entonces, en relación a esos diferentes aspectos
Sí, así es, William. Las empresas deben enfocarse hacia esa sostenibilidad ambiental. Entonces, además porque no es solamente el hecho de algo que de pronto a veces queda plasmado en el papel, ¿no? Creo que lo hemos mencionado, ¿no? A veces las estrategias quedan plasmadas ahí en el computador, en los objetivos estratégicos, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que realmente se lleva a cabo. ¿Sí? Y muchas empresas no lo están haciendo, no lo hacen, y pues digamos que en ese sentido existe como un reclamo social, ¿no? Esa cohesión social que de una u otra manera genera el rechazo a aquellas organizaciones que no se ponen en contexto en relación a esos aspectos, a esos comportamientos realmente, ¿no? Porque es una forma de comportarse, son contextos éticos. Lo mismo también para aquellas otras personas que tampoco, no solamente las organizaciones, ¿cierto? La sociedad no solamente rechaza a esas organizaciones que no se ponen en sintonía con esta orientación, sino también a las personas que tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, a partir de esos objetivos de desarrollo sostenible que fueron firmados por ahí en el año 2015 con el Acuerdo de París, y que quien está encargado de su supervisión pues son las Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que para el 2030, siempre hemos hablado de dos momentos históricos importantes, ¿no? El 2050 y el 2030, como años especiales donde la humanidad va a hacer como una autoevaluación, ¿no? Vamos a hacernos una revisión, una auditoría, por decirlo de alguna manera, y vamos a identificar cuáles han sido como el cumplimiento de esos, cuáles han sido los avances que se han dado en relación a eso, al establecimiento de esos objetivos que se han puesto a partir del Acuerdo de París, ¿sí? Eh, digamos que este tema es supremamente interesante e importante, ¿no? Porque pues finalmente si no lo abordamos con la seriedad que corresponde, pues creo que estamos viendo afectado el futuro de la raza, ¿no? De la humanidad. Y, y- y digamos que algunos expertos en relación a este tema, pues mencionan que este despertar ha sido demasiado tarde, ¿no? Y que ya estamos destinados a nuestra extinción. Algunos. Otros, digamos, no tan fatalistas, mencionan que tenemos que desarrollar y establecernos bajo una serie de directrices y una serie de estrategias para poder de una u otra manera tratar de salvar lo que se pueda, ¿sí? Porque pues finalmente el impacto, digamos que el daño ya lo hicimos, ¿cierto? El desarrollo industrial y postindustrial han generado una serie de condiciones y situaciones, creo que ya todos sabemos, ya conocemos el tema del calentamiento global, de la variabilidad climática, de digamos, nuevas configuraciones de desplazamientos, de esos desplazados climáticos. Creo que por noticias vemos una serie de fenómenos naturales que pues en algún momento no se daban hace algunos años, ¿sí? Y que ahora se están dando, y pues que finalmente cuando vemos toda esa serie de situaciones que se dan, pues están dadas, siempre generan muerte, ¿no? Causan estragos, esos estragos naturales generan daños económicos, daños a la propiedad privada, daños, bueno, pérdidas de vidas. ¿Sí? Bueno, y toda esa serie de configuraciones que se dan en relación a esas situaciones derivadas precisamente de esas situaciones en relación al clima, ¿no? Eh, sí, sí, Amiat, es supremamente difícil. Pero mire que más difícil no es solamente los países que están en vía de desarrollo, sino los países desarrollados. Precisamente si ustedes se fijan, creo que hoy había una reunión entre el presidente López Obrador y el señor, bueno, un representante de los Estados Unidos, no lo recuerdo, creo que se me escapa. Bueno,
Hoy hubo una reunión entre estos dos personajes en relación a, y el tema de su reunión era cambio climático, ¿cierto? Recuerden que cuando llegó el señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos, él se salió precisamente del Acuerdo de París, porque él, para su concepción, eso es falso. Lo que están diciendo los científicos no es cierto, ¿cierto? Que los cambios que se están dando es en relación a esas dinámicas naturales que ocurren en el mundo. Bueno, son perspectivas, vuelvo y lo reitero, de eso se trata, ¿no? De entender como esas diferentes perspectivas. Llegó el señor Biden ahora y volvió a reincorporarse al Acuerdo de París. Creo que, no sé, creo que todo el mundo, toda la humanidad celebró que se haya dado esa situación, esa condición, porque es el reconocimiento por parte de uno de los países quizás generadores o que más ha contribuido en esa generación de cambio climático, ¿no? Entonces, pues digamos que, pues, y de una u otra manera hay que aceptar esa condición y esas características. ¿M? Dice aquí, nos dice Amiat en el chat que él ha montado plantas de tratamiento y solo cuando hay una auditoría. Caramba. Sí, sí, ese es un tema de responsabilidad. Ese tema es amplio, ¿cierto? Y finalmente, hasta que pues no nos veamos realmente afectados, no creo que no va a haber un acto de conciencia, ¿no? Eh, Solamente, bueno, yo entiendo que a veces las organizaciones, a ver, incorporar estos diferentes tipos de programas de una u otra manera es costoso, ¿no? Comenzar a incorporarlos, llevarlos a cabo, hacer procesos de transformación, ¿sí? Es que, a ver, no más con el solo hecho de tener que sensibilizar a las personas, ya comienza a ser costoso. Sí, porque hay que capacitarlos, hacerles entender cuáles son esos diferentes aspectos que de una u otra manera van a impactar en relación al cambio de, ¿sí? La generación de estas diferentes situaciones que se dan, ¿sí? Vuelvo y lo reitero, muchas personas no creen que esto se esté dando, ¿no? Sí, ya, por ejemplo, los científicos, ya sabemos, o sea, ya sabemos que muchos científicos, no porque yo sea científico, sino porque muchos científicos lo han socializado, ¿cierto? Y digamos, está puesto en revistas especializadas en el tema. Creo que algunas organizaciones de carácter mundial ya han socializado este tema, ¿sí? National Geographic, informes de la BBC, organizaciones Greenpeace. Bueno, algunos gobiernos ya también son conscientes de esa situación y lo han socializado y están sensibilizando a su población a que finalmente ciertas ciudades costeras del mundo van a desaparecer, ¿sí? Yo no entiendo por qué gente sigue comprando propiedades en Miami. Por ejemplo, Miami en el 2050 desaparece, ¿cierto? Y por lo menos con unos 20 metros de, de, es decir, de mar que va a incorporarse a tierra y Miami va a quedar 20 metros abajo del mar. Nueva York, bueno, otras ciudades importantes del mundo, ¿cierto? No solamente eso, sino del mundo. El mundo va a cambiar, ¿sí? Y creo que las personas no lo creen, ¿sí? No. Así como de pronto sucede con el tema de COVID, ¿no? No es que yo no me vacuno, es que yo, eso es respetable, ¿no? Eso es de cada individuo y naturalmente, eso es respetable. Pero pues finalmente la situación está ahí, ¿cierto? La solución está ahí, pero las personas, el ser humano sigue pendiendo, no sé si es por terquedad, ignorancia, configuraciones allí intelectuales que no aplican, ¿cierto? ¿Cierto? Y vuelvo y lo reitero, eso es naturalmente eso es respetable y eso es entendible, esos diferentes puntos de vista. Pues hasta que finalmente la sociedad no se da cuenta de que comienzan a darse esa serie de configuraciones y de situaciones, pues realmente no lo cree, ¿sí? Entonces, el esfuerzo es grande, el ejercicio es amplio, ¿sí? Y pienso que
como futuros profesionales o como profesionales debemos actuar y pensar en consecuencia, ¿no? Ese es un tema que está ahí, es real. El calentamiento está generando una serie de situaciones, eh, de situaciones en relación a esas, digamos, configuraciones y de situaciones que se dan, ¿no? Tú me escribes acá que en el año 2000, bueno, eh, eh, de pronto los expertos, porque es que el tema, a ver, este es un tema que viene diciéndose o mencionándose desde la década de los 70, ¿sí? El calentamiento global no es que se haya dado hace 5 años atrás, ¿sí? El calentamiento global viene dándose desde el momento en que se comenzaron a dar los procesos de industrialización. De hecho, fue el ser humano. Ahora, hay un asunto. No quiere decir que la Tierra tenga transformaciones. Claro que sí, ¿sí? La Tierra ha sufrido de 3 o 4 etapas de hielo y de 3 o 4 etapas de calentamiento, pero por fenómenos netamente naturales, propios de la misma Tierra, de su evolución, ¿cierto? Entonces, el asunto es que ninguna especie, ¿sí? Dicen los científicos, que ninguna especie, por el hecho de estar poblando la Tierra, había generado o había provocado ese tipo de fenómenos. Los fenómenos se daban de manera natural. Nosotros como especie, en el término de más o menos unos, ¿cuánto llevamos como humanos? Unos 10.000 años quizás, sí, más o menos, como especie. Homo sapiens, 10.000 años, 8.000 años. Y en el transcurso de los últimos 1.000 años, nosotros hemos provocado este tipo de situaciones, ¿no? Y ha sido, pues, precisamente a partir de la incorporación de esas tecnologías, ¿no? De nuestra capacidad para innovar, para crear, para desarrollar, hemos generado precisamente esos cambios. Y ha sido a partir de la evolución o de esos procesos de revoluciones industriales. La primera, la segunda, bueno, todos estos, y es un tema que se viene dando, pues me lo digo, no es que venga de hace 100 años atrás, ¿no? Eso es un tema que se ha dado en la medida en que se ha dado en la medida en que se han generado esos procesos de evolución y de desarrollo. Entonces, además porque tenemos que entender que no es solamente, a veces pensamos que es que son solamente las industrias las que generan, las que emiten dióxido de carbono, ¿sí? Y que no, son otra serie de actividades. La ganadería, la cultura, la ganadería extensiva, pues, el desarrollo, la configuración de establecimientos o de, ¿cómo se llama? De dañar o de bajar, ¿cómo se llama eso? Talar árboles, ¿cierto? La tala de árboles también está configurando una serie de situaciones allí en relación a ese establecimiento. El calentamiento, la emisión de productos químicos a los mares. Estamos generando una serie de situaciones allí muy especiales también, acidez en el mar, ¿cierto? Entonces, estamos matando especies precisamente por la utilización de esos diferentes recursos naturales, ¿sí? Entonces es muy difícil para algún científico, digamos que alguien que en la década de los 70, cuando se comenzó a hablar de esa configuración, de que, oiga, mire, el planeta está cambiando, se están dando proyecciones, o sea, mire cómo desde 1500, cómo ha sido el crecimiento en ese incremento de la temperatura medioambiental, ¿cierto? Y las tasas de crecimiento eran, no sé, pequeñitas. Hoy en día ya en los últimos 100 años se ha calentado 1 grado, casi 1 grado en los últimos 100 años. Entonces, hacer esa serie de proyecciones pues es muy complejo, es muy difícil. Y precisamente porque es tan complejo y tan difícil, se han establecido como esos 2 años de referencia, el 2030 y el 2050, para hacer esa evaluación y ese balance. ¿Mm? El hecho de sí es, algo que sí es cierto, es que el nivel del mar está subiendo. ¿Mm? Los polos se están derritiendo, ¿cierto? No sé, vuelvo y lo reitero. Digamos que uno puede encontrar muchos especiales o documentales en los cuales se hace referencia a esa serie de condiciones. Eh, eh, el calentamiento está dándose. Ese grado de calentamiento es cierto.
¿cierto? No hay nada que hacer, eso es evidente. Y bueno, comienzan a haber una serie de configuraciones y de situaciones en el manejo del uso, bueno, del medio ambiente, ¿no? Entonces, volvamos. Entonces, las organizaciones deben ponerse en sintonía con esos objetivos de desarrollo sostenible y pues de una u otra manera también en sintonía con sus objetivos de desarrollo de responsabilidad social y empresarial. De hecho, como parte de la incorporación de los objetivos estratégicos, esto debe hacer parte, ¿no? Estos elementos de responsabilidad social empresarial deben de estar incorporados, ¿sí? Dentro de los objetivos misionales de las organizaciones, dentro de los objetivos estratégicos. Porque ya incluso hay organizaciones, hay empresas que no hacen negocios con empresas que no tengan quizás incorporados o establecidos eh, procesos orientados hacia este tipo de comportamientos. Y Héctor tiene toda la razón. Nosotros como consumidores debemos ser responsables de esas dinámicas, ¿cierto? Veía, mire, como parte de esos digamos, procesos que llevan a cabo las organizaciones para generar menos impacto y establecer nuevas formas, ¿sí? De generar nuevas industrias. Por ejemplo, veía en Japón, si ustedes miran, entran a la página de la CNN y entran allá a tecnología, van a encontrar que Japón la semana pasada estableció un modelo para generar carne. O sea, creo que no porque sean los únicos, no, hay otros países y grupos de investigación que están llevando a cabo cómo generar carne sin necesidad de el establecimiento de grandes extensiones de ganado, ¿sí? Sino generar carne industrializada, ¿cierto? A partir del laboratorio, como parte de esos esfuerzos para poder, pues, mitigar de manera considerable esas características y esas condiciones, ¿sí? Entonces, y esas entre otras muchas, ¿no? Entre otras muchas iniciativas, para poder de una u otra manera ponernos, pues, en esa contextualización. William, te escuchamos, ¿no? William, Ah, qué pena, profe, que no había conectado el micrófono. bueno, bueno. Discúlpeme, qué pena. Profe, gracias. Buenas noches. Se me ocurre, a raíz de lo que acaba de comentar, que Japón, dice usted que leyó un artículo donde están ellos tratando de producir carne, digamos, de laboratorio, ¿no? ¿No sería eso más bien un productos más químicos, más contaminantes y más perjudiciales para el consumo humano? No, no porque precisamente eso se evaluaba, ¿no? Porque no hay configuración de químicos, ¿cierto? Es a partir de unas células, a partir del establecimiento de unos procesos de crecimiento de células, se genera esa carne, ¿no? Por lo tanto, es que mira el impacto que genera la extensión, el ganado extensivo, pues es el hecho de tener que, primero hay que comenzar a pensar en alimentar a ese ganado y se comienzan a generar una serie de cultivos específicos para poderlos hacer, pues, crecer. Entonces ya no es con pasto normal, sino tiene que ser con maíz y pues finalmente el cultivo de maíz industrial genera una serie de impactos negativos en el ambiente, en el suelo. Después se tiene que transformar y llevarlo para alimentarla al ganado y ese ganado pues genera eh, su proceso de, su proceso de alimentación, genera, se me escapa en este momento el nombre del gas que ellos provocan, porque pues hay digestión del animal y ellos al momento de botar su materia fecal, Gas pues metano.
El gas metano, correcto. Gracias, gracias, gracias. Al momento de generar su proceso digestivo, pues están calentando y emiten un sinnúmero de millones de litros de gas metano al medio ambiente. A partir de ese establecimiento de estas nuevas tecnologías, pues eso no va a pasar, porque son células, ¿cierto? Que generan ese crecimiento y pues generan el pedazo de carne, ¿no? Entonces, carne específica, porque pues también además digamos, ha generado un impacto en una serie de industrias, porque pues está el cuero y bueno, los huesos y otras partes del ganado que también se utilizan, pero pues bueno, son ejercicios ahí que de una u otra manera se van dando en la medida para precisamente tratar de mitigar ese impacto, ¿no? Vea cómo de una u otra manera estamos trabajando, bueno, la humanidad está trabajando en desarrollo y el aprovechamiento de energías, ¿cierto? La energía eólica, la energía acuática, para poder, pues, evitar o no tener que hacer consumos de otros tipos de energía, ¿no? Tener que ya no estar pensando en el consumo de combustible, bueno, de los derivados del petróleo. Entonces, el ejercicio es amplio, el esfuerzo tiene que ser y la capacidad de innovación mucho más, digamos, como más entregada, más dinámica, ¿no? Más disruptivos en ese aspecto, porque tenemos que hacer algo, ¿no? La forma en que vamos, pues creo que el tema va mal, va muy mal, ¿cierto? Digamos que a veces lo que pasa es que no nos informamos y no conocemos, preferimos ver, no sé, programas que a veces no nos aportan nada en vez de ponernos a dedicarnos de realmente a informarnos, porque la información está ahí, está en Internet, ¿sí? La situación es crítica, es realmente compleja, difícil, y si realmente la humanidad no hace, no lleva a cabo, no toma acciones ya, los problemas van a ser supremamente inmensos, ¿no? Vuelvo y lo reitero, la información está ahí. Entonces a veces muchas personas prefieren dedicarse a ver otros aspectos, no sé, a estar confundidos, les gusta estar en su confusión y no realmente en temas que realmente atañen y que realmente son importantes para el desarrollo como sociedad. Bueno, creo que me extendí mucho en este asunto, pero realmente es supremamente importante. Yo pienso que esto es supremamente fundamental tenerlo claro como profesionales, ¿sí? Y incorporarlo dentro de nuestros diferentes conceptos intelectuales para aplicarlos en nuestro desarrollo como profesionales, ¿no? Entonces, no solamente yo les decía, ojo muchachos, aquí lo importante tener claro nuestro proceso administrativo, planear, producir, planear, ejecutar, planear, ay caramba, ahora se me olvidó, nuestro proceso administrativo, planear, dirigir, ejecutar y controlar, e incorporar aspectos relacionados con el desarrollo de esos objetivos orientados a la protección del medio ambiente. ¿Mm? Entonces, tenerlo muy claro, muy presente. Las organizaciones deben trabajar permanentemente para el establecimiento de que esos procesos puedan digamos, impactar tratando de que generen impactos positivos o tratar de cerrar o de mitigar esa huella de carbono en el desarrollo de las diferentes actividades. Como parte de esos objetivos de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Digamos, vamos a ver un video que nos orienta, bueno, que nos muestra unos elementos también que hacen parte de esa responsabilidad social empresarial. Entonces, permítanme un momento y ya lo vamos a ver.
¿Has intentado leer la información nutricional? ¿La entiendes? Aunque está ahí para que todos sepamos qué estamos comiendo, parece escrita para expertos. Es demasiado compleja, no la entendemos rápidamente. Y no solo es compleja, también induce al error. Ofrecen valores de referencia de consumo diario de calorías, pero definidos según la dieta de una mujer adulta europea y no de un menor de edad colombiano. Por otra parte, lo engañoso. Al frente del empaque dicen cosas como ahora con vitamina Super X o con Nutrichimbis añadido. Ingredientes que rara vez cuentan con evidencia de aportar beneficios a la salud. La mejor propuesta es poner estos sellos de advertencia en los paquetes, una señal directa y sencilla para que todos, incluidos los menores de edad, sepamos rápidamente cuando un producto tiene algún ingrediente en exceso que, consumido habitualmente, puede hacer que desarrollemos obesidad, diabetes, hipertensión y otros problemas de salud en el futuro. Tenemos derecho a la información, a conocer cuándo estamos consumiendo cantidades en exceso de estos ingredientes. Únete, firma y exige al Estado estos sellos frontales de advertencia en nocomasmasmentiras.org, una iniciativa de Red Papás. Bueno, entonces, interesante también el video, ¿no? Digamos que en ese aspecto, las organizaciones, y ahí viene el contexto ético, ¿no? Otro elemento, otro elemento que se ha perdido digamos que en ese concepto eh, de social humano, ¿no? Eh, las organizaciones, mire, pues estas iniciativas surgen precisamente porque las empresas, a partir de precisamente de esas estrategias de marketing, establecen o generan conceptos o elementos que quizás no son ciertos en relación a esos productos y pues comienzan a colocar esos aspectos de publicidad engañosa, ¿no? ¿Sí? Cosas que no son, que van en contra de la verdad quizás, ¿sí? Y allí, pues precisamente, entra ese concepto de la responsabilidad social empresarial para informar claramente a las personas de cuáles son los diferentes elementos que tratando de, a ver, vendiéndose como elementos positivos, buenos, por el contrario, son aspectos o ingredientes o productos que llegan a ser nocivos para la salud, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues ya dependerá de las personas, ¿sí? Logran, la intención de estas iniciativas es dejar que las personas, cada uno de nosotros, pues tomemos la decisión de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Digamos que durante ese desarrollo industrial, evolución de desarrollo industrial, las organizaciones de una u otra manera manejaban los hilos de las decisiones de la sociedad. Hoy en día, pues, vuelvo y lo reitero, como ha habido esa serie de transformación, la sociedad, las personas están más informadas precisamente por nuestro concepto, nuestro contexto de evolución, sociedad del conocimiento, pues de una u otra manera eh, se dan esa serie de configuraciones y ya queda en decisión de las personas determinar si se hace o no se hace, si consume, si no consume, las características, las condiciones con las cuales va realmente a adquirir o no un producto, ¿m? Si eh, las estrategias que de una u otra manera puedan desarrollar las organizaciones, las empresas, pues realmente son aceptadas o no, ¿sí? Y pues bueno, lo que digo, eso queda ya en desarrollo, en la configuración y en la decisión de cada una de las personas, ¿sí? De lo que desea llevar a cabo o de lo que desea consumir, ¿sí? Bueno, también digamos que dentro de esos diferentes enfoques pues están esas nuevas estrategias, ¿no? Que están derivadas precisamente de ese mismo modelo evolutivo, ¿no? Que lo que mencionamos al principio de la clase, ¿no? Ese contexto de globalización, como la generación, la incorporación de nuevos negocios de negocio, nuevas oportunidades o modelos de negocio, mejor. Nuevos modelos de negocio se generan, se establecen a partir de la incorporación de las tecnologías de la información de la comunicación, nuevas oportunidades, ¿sí? La evolución de la misma sociedad, el crecimiento de la economía, el establecimiento de ese contexto de globalización, ¿sí?
Ya creo que, bueno, creo que deben ser una minoría las personas que de una u otra manera no entiendan el contexto de la globalización, no lo entiendan, y que pues de una u otra manera, pues eso genera que se establezcan esas diferentes configuraciones. ¿Mm? Entonces, esos diferentes, digamos que tenemos que aportar o entender claramente, digamos, esos contextos de responsabilidad social empresarial y esas configuraciones de esos nuevos negocios, de esos nuevos modelos de negocios, pues comienzan a establecer, a determinar nuevas formas, ¿cierto? De hacer precisamente de llevar a cabo el desarrollo de nuevas industrias, ¿no? De cómo de una u otra manera se establecen diferentes tipos de tecnologías y tecnologías que incorporadas a esos procesos o a esos aparatos productivos, pues generen el menor impacto, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, bueno, menor impacto en medios, en contextos medioambientales, y al mismo tiempo que establezcan reducción o optimicen los costos de producción, ¿sí? Y pues bueno, en ese sentido, pues creo que el ejercicio está ahí puesto, ya lo conocemos, ya sabemos quizás cuáles son los retos, cuáles son esas diferentes iniciativas, eh, y quizás lo que nos hace falta como sociedad es tomar los elementos, volver a retomar los conceptos éticos, ¿no? Creo que ese es un aspecto que la sociedad ha olvidado, ¿no? Los empresarios han olvidado la configuración de esas diferentes dinámicas en las cuales hemos estado envueltos en las últimas décadas, nos ha motivado o nos ha hecho olvidar lo que realmente es el contexto de la ética. Y allí creo que fue donde comenzó a desconfigurarse todos esos diferentes dinámicas. Entonces allí ya, ya es, digamos que es una obligación de nosotros como profesionales, ¿sí? Y ustedes que van a ser parte de esas nuevas, digamos, de esos nuevos proyectos, eh, esos profesionales del futuro, tienen digamos, un esfuerzo inmenso para poder volver a retomar esas buenas prácticas, ¿no? ¿Sí? Aplicarlas adecuadamente y pues bueno, reconfigurar una sociedad que de una u otra manera ha perdido pues algunos aspectos en valores, ¿no? Pienso que eso es lo que realmente se ha dado. Y pues bueno, eh, digamos, identificar cada uno de esas diferentes variables en cada uno de esos diferentes aspectos y trabajar, ¿no? Trabajar permanentemente eso y educarse para eso, ¿cierto? Educarse para eso. O sea, creo que lo he mencionado ya varias veces, ¿no? No solamente quedarse con la carrera, terminar, hacer su especialización y educarse y llevar a su maestría también a que ciertos elementos, a que esos diferentes aspectos o buscar, digamos, formación en esos elementos, ¿sí? Eso es indiscutible. Entonces, en ese sentido, bueno, no sé si alguien quiera, no sé, aportar algo, decir algo respecto al tema que hemos hablado el día de hoy, compartirnos alguna experiencia o hacer alguna, no sé, tener alguna duda. Bueno, ok. Entonces, en ese sentido, bueno, íbamos a hablar de la plataforma también, ¿no? Creo. Eh, la universidad, digamos que al parecer es consciente de esa situación que se está dando. Yo con, yo les voy a ser honesto, yo en otras universidades donde he dictado, también he dictado con la plataforma Moodle y Moodle tiene esa característica, esa particularidad. Eh, Siempre le hacen una serie de actualizaciones, eh, cada 6, cada 8 meses, cada año, le hacen una serie de actualizaciones y ocurre esto.
¿cierto? Entonces, no se puede entrar, no permite, pues para uno como docente también es difícil porque no es solamente el hecho de que ustedes no puedan entrar, sino porque uno a veces no puede colgar el material, no puede adelantar las cosas. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué les voy a recomendar para esta clase, ¿cierto? Para este curso que vamos a hacer? Mire, lo primero es, digamos que creo que la universidad han estado dando algunas indicaciones respecto al acceso a la plataforma, ¿cierto? Entonces, como profesionales del siglo XXI, ¿cierto? Pues tenemos que entender que tenemos que adaptarnos. Algunos que me decían, ah, pero es que, ¿por qué tengo que hacer eso? Pues hombre, porque esa es la realidad y esa es la situación y ese es nuestro contexto, ¿cierto? Entonces tenemos que adaptarnos, ¿cierto? De fácil adaptación, tenemos que romper nuestros paradigmas y adaptarnos rápidamente a esas configuraciones que se puedan dar en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Eso es parte de ser profesional. ¿Cierto? Si no, si usted no entiende eso, mejor apague y no sé, haga otra cosa, porque ese no es esa es la configuración del profesional del siglo XXI, ¿de acuerdo? Sociedad del conocimiento. Entendemos y resolvemos rápidamente los problemas que se dan. A usted como profesional le van a pagar para resolver problemas, realmente, ¿no? Entonces, si la universidad de pronto nos está dando alguna instrucción, alguna orientación, tratemos de llevarla a cabo. Si definitivamente no funciona, entonces quédense quietos, ¿cierto? Yo voy a estar muy atento, yo voy a estar muy atento. ¿Qué les digo? ¿A qué me refiero cuando les digo quédense quietos? Pues no agoten los intentos, ¿vale? Esperemos a que, pues yo estoy esperando, pues realmente yo pensaría que ya llevamos una semana, ya de pronto mañana o pasado mañana, la plataforma tiene que ya funcionar adecuadamente. Si no es así, entonces yo voy a estar muy pendiente. Si nos toca para esta clase, para este curso, ampliar una semana más o unos días más, los que sean necesarios para la presentación de la evaluación, no hay ningún problema, yo lo voy a hacer, ¿vale? Afortunadamente tengo la autonomía para poderlo hacer. Entonces, lo hacemos. Sí, eh, no sé, para aquellos que de pronto de una u otra manera hayan presentado evaluación y que por causa de la plataforma se haya generado una mala nota o una nota no deseada, pues ampliamos un intento más, ¿sí? El asunto es que yo los quiero invitar es a que no nos desesperemos, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que hacer, no desesperarnos. Sigamos esas instrucciones que nos da la universidad. Si no funciona, nos quedamos quietos y hablamos en la otra clase. Y las dos soluciones que les doy son esas. Si nos toca ampliar las fechas para presentar la evaluación, pues lo hacemos, no hay problema. Y si nos toca dar otro intento para aquellos que perdieron de pronto o no tienen la nota deseada en razón A de que la plataforma no ha funcionado, pues damos el otro intento, ¿sí? Pero por lo pronto no saturemos la plataforma tratando de desesperadamente presentar los intentos de evaluación. Más bien, si tenemos la posibilidad, descargamos el documento, lo leemos, bueno, estudiar, realmente, estudiar. Y miramos a ver si cuáles de esas dos opciones o las dos opciones las aplicamos, ¿vale? Pero entonces la invitación es a esa, ¿no? Tranquilos, miremos a ver si se puede, de acuerdo a lo que nos dice la universidad. Y si no, entonces aplicamos lo que les estoy diciendo. Ya, resuelto. Esa es la propuesta que les tengo. Vuelvo y le reitero, para esta clase. No sé, los otros profesores. ¿Cierto? Además, porque pues finalmente la directriz que tiene la universidad, pues eh, pues bueno, les están contestando a ustedes y ellos en razón a esas respuestas, pues están tomando sus decisiones. Pero pues para facilitar el asunto y volvernos más bien como parte de la solución y no del problema, pues hagamos eso en esta clase. ¿Vale, muchachos? Bueno, eso era todo por hoy. Agradecerles.